Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Gracias, Alejandro. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este primer ciclo de talleres virtuales. Y pues vamos a comenzar. Vamos a esperar a que se conecten los que están ingresando. Y mientras tanto, si nos pueden poner aquí en el chat de dónde son, tenemos algunos de otros estados de la República y también personas de otros países. Si nos pueden poner aquí de dónde vienen o también de qué universidad o de qué institución educativa participan. Saludos desde el Cerro de México, el Estado de México. Bienvenido. Pues muy bien, aquí en el chat pueden ir poniendo. También tenemos a Valentina Hernández de Saltillo, Coahuila, de la Universidad de Pablo Freire. Bienvenida. De Ciudad de México, de la Universidad Abierta a Distancia. Bienvenida. Teresa Lara. Valentina, que se escucha algo de eco. Si pueden, por favor, apagar todos los micrófonos. Por favor, para mejorar la calidad del sonido. Buenas tardes, Jimena, de la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal. Pues muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Y para honor a los puntuales y para comenzar, pues muy puntuales, vamos a comenzar. También tenemos a Mariana de la UAM Coajimalpa. Muchas gracias a todos los que se están presentando ahí en el chat. Pues vamos a comenzar entonces. Ya está con nosotros el tallerista de hoy, que ahora les presento. Desde la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa, a través de la Jefatura de Innovación Docente, les damos la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta primera sesión del primer ciclo de talleres virtuales de innovación docente, denominado Innovación Tecnológica, Pedagogías Activas y Desarrollo de Habilidades Blandas centradas en el estudiante. El objetivo del ciclo de talleres virtuales es que los participantes conozcan las nuevas tendencias en cuanto a la innovación tecnológica, metodologías de pedagogía activas y desarrollo de habilidades blandas centradas en el estudiante. Serán 5 talleres de modalidad tipo taller práctico, una parte teórica y una parte más participativa y práctica, a impartirse entre febrero y junio de 2023, de 3 a 5 de la tarde. Y los talleres se transmitirán a través de Zoom y algunos en modalidad semipresencial, aquí en la Unidad Coajimalpa y también por Zoom. Para poder participar, pues ya conocen que hacemos un registro previo a través de Eventbrite. Pues en este primer taller acerca de la creatividad y las pedagogías activas en la docencia, vamos a reflexionar cómo mantener la creatividad en la práctica docente, cómo esto es clave para la docencia y también la formación de habilidades blandas a través de pedagogías activas, en las que la participación del alumno es central para los procesos de enseñanza-aprendizaje. El tallerista de hoy es el doctor Humberto Alejandro Rosales Balbuena, que les voy a leer un poquito la semblanza de nuestro tallerista de hoy. Pues él enseña gestión de la innovación, habilidades gerenciales, responsabilidad social y sostenibilidad desde hace 20 años. Es consultor y directivo de instituciones de educación superior públicas y privadas, y actualmente es el decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás, de la seccional Tunja, en Colombia. De su formación, les comento que es administrador de empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en control interno de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista y magíster en docencia e investigación con énfasis en ciencias económicas y administrativas de la Universidad Sergio Arboleda. Es PhD en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia y PhD en Innovación y Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, México. Pues sin más preámbulo, les dejo con el doctor Humberto, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Sofía. De antemano, pues, un saludo para todos, agradecerles por esta importante invitación. Realmente muy contento de estar acá, de poder compartir
esta tarde, el día jueves, emitiendo desde una ciudad que es la ciudad de Tunja, que es la capital del departamento de Boyacá, que es uno de los departamentos de Colombia. Entonces, y como lo decías hace un momento, pues en este momento trabajando con la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Para ponerlos en contexto, la Universidad Santo Tomás es el primer claustro universitario del país. Ya más de casi 4 siglos de este gran proyecto de educación superior en Colombia, y bueno, al frente de esa facultad de administración, y hoy pues con ganas de compartir algunos elementos, reflexiones que sé que no son nuevos, que pueden servir bastante para refrescar muchas cosas y que podamos armar ese concepto de taller de una manera colaborativa, de una forma ampliada y que nos sirva a todos para seguir avanzando, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Pues voy a apagar mi cámara para centrarnos en usted y en su presentación. Perfecto, muchas gracias, doctora Sofía. Adelante. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Espero que ya todos está viendo la presentación y me estén escuchando bien, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Ustedes saben que esas son preguntas de moda en estos nuevos contextos en los que nos estamos desarrollando. Bien, miren que todo puede servir, aunque hemos hecho un ingreso muy formal a este taller, en un buen sentido, en esa presentación calurosa por parte de la doctora Sofía alrededor del inicio de estos ciclos de talleres. eh, Creo que es muy relevante haber iniciado de otra forma, pero quisiera simular eso o simular esto que vamos a desarrollar, eh, para proponer un elemento importante, que más adelante lo voy a desarrollar dentro de lo que Paul Torrens, digamos, incorporó de ese famoso modelo de incubación de Torrens que es tan interesante para la dinámica y para el desarrollo de las habilidades creativas. Esa imagen que ustedes están viendo ahí hace parte de la imagen del 2023. Aquí el equipo creativo de la universidad y de comunicaciones y de publicistas se esfuerza mucho por intentar producir una imagen que desafíe, ¿no? Y me gusta compartirla porque me parece un referente interesante. Esa es una imagen, toda esa iconografía que ustedes ven ahí hace parte bueno, hay que decirlo, la Universidad de Santo Tomás hace parte de un proyecto muy interesante de la comunidad dominica en Colombia, y esa imagen que ustedes ven ahí hace parte de toda una representación de íconos, de figuras, de imagen religiosa, que está muy, muy fuerte y muy representada. Creo que en la parte de atrás pueden ver claramente algo de esa imagen que estoy hablando, pero que hacen parte de esos íconos y que hoy se convierten, hacen parte de la experiencia de lo que se vive en la dinámica institucional y de estos nuevos proyectos. Eh, esta era esta era la imagen con la que, antes de que me vieran y que vieran mi rostro, pretendía iniciar, ¿no? Y me van a entender más adelante por qué, junto al sonido, si tuvieron la oportunidad de escucharlo, tiene toda una confrontación. Les decía que en ese modelo de incubación de Paul Torrens, pues hay una pretensión y es generar expectativa. Digamos que hay tres grandes momentos dentro de una sesión que intenta promover el desarrollo de las habilidades creativas, y uno de sus grandes elementos es la generación de expectativa. Entonces, cuando uno llega a un auditorio, cuando uno llega a un espacio, a una reunión, cuando uno llega al aula, cuando uno llega a un espacio académico, pues uno de los elementos más importantes o más referentes para nosotros es ese primer encuentro, ¿no? Y aunque la imagen de entrada pareciera que no estuviese muy asociada a lo que vamos a desarrollar, pues sí, esa hace parte de esos grandes retos que tenemos en el marco de la temática que hoy quiero compartir y que quiero proponer algunos ejercicios para quienes están ahí conectados puedan irlos desarrollando y podamos ir compartiendo algunas de esas reflexiones.
Entonces, ese monito que está ahí tiene una historia. Yo no sé si alguien de pronto lo referencie y me lo pueda compartir por ahí en el chat, si de pronto ese rostro de antemano no es un meme, no es un meme. De antemano, si lo referencian, si en el marco de esto que acabamos o de lo que estamos viviendo todavía en algunos países con respecto al tema de la pandemia, de lo que estamos viviendo, pues ese monito sale en el marco de la pandemia. Cuenta una historia que se mostró casi en todos los diarios de circulación nacional y que también a través de redes sociales se mostró, y era el tema de unos monitos que habían ingresado a, a un espacio eh, a un laboratorio y habían robado, se habían entrado a un laboratorio y robaron algunas muestras. Y eso parecía como ciencia ficción, ¿no? Eh, Eso parecía como de una u otra forma, parecía como que eso no era posible. Y hoy creo que hasta la misma ciencia ficción se convierte en una herramienta para trabajar. Creo yo que muchos de ustedes sé que hacen uso desde la literatura, desde las artes, desde cada uno desde las disciplinas, de las ciencias en las que ustedes se desarrollan, pues incorporan mucho de lo que se trabaja en ciencia ficción para estimular, ¿no? Para generar o para proyectar esos otros mundos posibles. Y eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y con la necesidad de reafirmarnos en entender esa creatividad como parte de ese esfuerzo creativo, de esa dinámica creativa, que hoy sin duda alguna es la fuerza que puede ayudar a mover el mundo, ¿no? En la medida en que hay contextos que nos desafían bastantes. En algunos contextos pues se cuenta con una cantidad de recursos, pero en la gran mayoría del mundo pues no funciona de esa manera. Y eso hace que sin duda alguna los profesores, las profesoras, eh, pues tengan que incorporar y desarrollar mucho más sus propias habilidades creativas y obviamente estimular para que también se promueva el desarrollo de estas habilidades en sus estudiantes. Entonces, cuando uno comienza a confrontarse, uno se da cuenta que la realidad siempre va a estar de una u otra forma muy por encima de la ciencia ficción. Que por más que se intente y por más que se intente tanta elaboración, la realidad no deja de sorprendernos todos los días. Y yo estoy seguro de eso, he tenido la oportunidad de estar en ese hermoso país del cual son muchos de ustedes en México y estoy claramente convencido de que hay unos encuentros culturales muy fuertes entre Latinoamérica, pero en el caso, por ejemplo, en el caso colombiano, en el caso mexicano, hay unos encuentros, hay unos ejes donde hay encuentros muy fuertes a nivel cultural que realmente nos unen bastante. Entonces, ese monito que nos va a acompañar a lo largo y que lo quiero dejar ahí como punto de referencia, hace parte también de esa realidad, ¿no? Hace parte también de podernos confrontar sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, eso que posiblemente nos sorprende, ¿no? Y que como lo plantease Foucault más adelante cuando lo represente, Michel Foucault cuando en las palabras y en las cosas sugiere claramente que eso que nos sorprende posiblemente es porque no esté necesariamente dentro de nuestro campo lingüístico, que a veces puede ser un poco restringido y en la medida en que yo incorporo esas nuevas realidades, esas nuevas formas de pensamiento, pues voy a tener otras oportunidades valiosas. Y desde ahí viene toda esta construcción. Entonces, este espacio, que es un espacio colaborativo, es un espacio para escucharnos, es un espacio en donde pues son ideas que uno intenta promover en la medida en que son ideas que al menos en la experiencia pues han tenido una oportunidad, han funcionado, ¿no? Han funcionado, digamos, en los contextos en los cuales yo estoy inmerso, en la dinámica en la que yo estoy inmersa, en un país como en el que yo me encuentro, pues hacen que haya una oportunidad para construir un espacio de reflexión, de construcción colaborativa y digamos, de una u otra forma, aportarle un poco a esta dinámica creativa y a esa intersección con las pedagogías activas de aprendizaje, que es sin duda alguna donde queremos entender cuáles son parte de esas relaciones. Entonces, de nuevo, pues gracias por la invitación.
Estas también eran algunas de las generalidades con las que se compartió en su momento, de mantener la creatividad en la práctica docente, que creo yo que hoy nos desafía mucho más. Creo que por estos días, con el tema del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo toda esta discusión alrededor de la inteligencia artificial, que por estos días es tan fuerte, pues motiva sin duda alguna. Al contrario, yo creería que algunos en los equipos de profesores que uno lidera, uno siente a veces como también esa incertidumbre, y una de las cosas que se promueven desde la dinámica creativa es la tolerancia a la incertidumbre, a la ambigüedad, porque todo puede suceder, ¿no? En la medida en que somos conscientes de eso, pues tenemos una oportunidad. Y ahí creo yo que es un punto, un referente muy importante para nosotros, para lo que queremos lograr y queremos producir. Entonces, dentro de esta comprensión de la creatividad y las pedagogías activas, ¿no? Que son como los dos ejes fundamentales, y desde luego la promoción y el desarrollo de habilidades alrededor de estos temas, pues hay que decirlo tranquilamente, que la creatividad es sin duda alguna un elemento esencial para las pedagogías activas. ¿Sí? Uno diría que hace parte de ese core, de ese centro, de ese núcleo, ¿sí? Que permite claramente al estudiante pues explorar, ¿no? Diferentes formas, diferentes enfoques. Y diferentes enfoques, ¿para qué? Para solucionar problemas. Porque la pretensión realmente desde este estudio científico de la creatividad está precisamente orientada a eso, la creatividad orientada a la solución de problemas. Y ya le daríamos la discusión de qué entenderíamos por problema o en qué campos entraríamos a problematizar, pero realmente digamos que la pretensión es generar ideas útiles, ¿no? Generar ideas que nos permitan transformar la realidad, nuestra propia realidad, y dependiendo del alcance que tengamos y dependiendo de la labor que desarrollamos, pues poder transformar muchas veces y de una u otra forma tener un impacto en la realidad de otros, ¿no? Y también obviamente pues hace parte de esa creatividad y en esa relación con pedagogías activas de estimular el desarrollo de habilidades. Ojalá, y a lo largo lo he visto en la programación que tiene la universidad en este momento, que nos comparte la doctora Sofía, hay una cosa bien interesante, hay una cosa bien interesante, y eh, hay como un micrófono encendido por ahí. Sí, pedimos por favor si pueden silenciar los micrófonos. Eso. Si no los, gracias. Muchas gracias. Les decía que en esta misma dinámica creo que me había encerrado también a mí, que en esta programación que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana, pues también hemos visto que hay una gran cantidad de intenciones en promover el desarrollo de estas habilidades tan necesarias para atender estos nuevos contextos. Siéntanse tranquilos en la medida en que vamos avanzando, en la medida en que vamos construyendo, que podamos dialogar y poder compartir sus reflexiones. Entonces, está el pensamiento crítico y analítico, está la generación de nuevas ideas y nuevas soluciones. Y yo referencio mucho ahí el pensamiento crítico, porque pues la creatividad no hay que verla por sí sola. Digamos que dentro de la dinámica y dentro del estudio de la creatividad, hoy en nuestros contextos que hablamos tanto de innovación educativa, que también promovemos temas alrededor del emprendimiento en el ámbito educativo, pues hay que mirar que hay unos eslabones que son antesala a la misma noción de innovación propiamente. Y tendríamos que hablar de la curiosidad, tendríamos que hablar de la creatividad, ¿sí? Como puntos y como referentes anteriores a ese gran momento de la innovación y a lo que implica la innovación desde donde se esté abordando. Entonces, creo que algunas de estas habilidades lo que nos invitan a nosotros es a hacer una reflexión previa de que para que algo suceda, ¿cierto? Debemos pensar en que hay otros eslabones anteriores que van a sin duda alguna fortalecer mucho esta dinámica. Por el otro lado, pues sin duda alguna, pues esa relación tan estrecha entre creatividad y pedagogías activas, lo que hacen sin duda alguna es que es tratar de estimular que las pedagogías mismas, que las pedagogías que
con las cuales desarrollamos y con toda la instrumentalidad, con todas las técnicas que hoy incorporamos, pues lo que hacen sin duda alguna es promover y fomentar la creatividad a lo largo del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí hay unos vínculos muy estrechos, porque sin duda alguna, sin importar las corrientes en las que nos involucremos, pero específicamente hablando de las corrientes que sustentan las pedagogías activas, claramente podemos determinar que buscan estimular, fomentar el desarrollo de las habilidades creativas. Creo que eso es uno de los grandes retos y eso es fundamental. Y otro tema que nos conecta a estos dos escenarios, el de la creatividad y las pedagogías, tiene que ver precisamente con la idea sobre la cual se basan estas pedagogías al considerar realmente que el aprendizaje es un proceso constructivo, ¿sí? En donde creo que siempre lo han escuchado y lo discuten ustedes mismos, claramente ese estudiante participa de una manera activa. Yo hoy creo que, aunque esta presentación y este taller, este espacio que tenemos aquí para trabajar, este espacio colaborativo, hoy se centra en el estudiante, creo que hoy hemos avanzado. Creo que hoy vamos mucho más allá de centrarnos en el estudiante, al menos y en la línea misma de lo que trabaja la doctora Sofía. Creo que vale la pena indicar que podemos estar pensando mucho más en una pedagogía centrada en el propósito, ¿sí? Creo yo que hacia allá sería como el elemento, como el eslabón, hacia donde vamos a girar y hacia donde vamos a construir y a promover muchas de esas transformaciones que estamos viviendo. Pero sin duda alguna de pasar de ese diseño tradicional en donde eran otros los actores a los cuales se enfocaba sin duda alguna o se referenciaban, pues pasar a construir y a colocar ese estudiante en el centro y a determinar claramente que es un estudiante activo, que no es un mero receptor de información, pues sin duda alguna nos abre una oportunidad valiosa para incorporar muchos de estos temas. Y también podemos complementar esto pues que para ustedes y para todos los que trabajamos este tema de pedagogías activas, es claro que no promovemos un aprendizaje, que el aprendizaje que se promueve no es lineal, que buscamos generar conexiones, que generar vínculos eh, que realmente posibiliten el interés para experimentar y para descubrir cosas nuevas. Es claro que cuando hablamos desde la concepción de reto, de problema, de aprendizaje, pues estamos promoviendo otro tipo de prácticas. Y sin duda alguna vamos a generar otro tipo de interacción. Y ya voy a ir abordando desde la creatividad para que en esta primera parte, como colocar unas ideas fuerza y poder ir discutiendo y cuántas cosas pueden ir saliendo de estas reflexiones, que estoy seguro que no son nuevas, pero que vale la pena, sin duda alguna, generar y recordar, porque esto también es muy valioso. Y entonces, pues como se busca solucionar problemas, pues tampoco se busca que esa solución de problemas, que aquí viene una ruta clara, y es que así como en innovación hablamos de pensamiento en diseño con tanta fuerza hoy en día en nuestros escenarios, también hay que decirlo abiertamente, que en el ámbito de la creatividad, digamos que la metodología predominante, y que no suene eso tan fuerte porque es una cosa, es una gran sombrilla, y debajo de esa sombrilla se cobijan tantas cosas y cada día surgen tantos elementos, pues hablamos de solución creativa de problemas, ¿no? Realmente como ese gran proyecto y esa gran metodología, que es el famoso CPS, Solución Creativa de Problemas, CPS en su sigla en inglés, y que podemos traducir como Solución Creativa de Problemas, que es sin duda alguna también parte de esa referencia metodológica que ha sido tal vez de las metodologías de mayor desarrollo en creatividad, desde todo el movimiento de Paul Torrens, de Min Basadur, de Basadur mismo, bueno, de todos estos grandes teóricos y científicos que se han dedicado al estudio de la creatividad, no de ahora, de hecho ellos ya no están, pero estamos hablando de más de 60 o 70 años de los centros de investigación que se han dedicado al tema de la creatividad. Porque hay que entender también que la creatividad en su momento al parecer estuvo como adscrita solamente a unos campos específicos, particularmente a las artes, a la literatura, posiblemente a alguna parte de las ciencias sociales humanas,
pero digamos que de un momento a otro se fue ampliando esa comprensión y entendiendo que eran habilidades susceptibles de desarrollarse en todos los campos, que eran necesarias y que eran inherentes a la condición humana, y que en esa medida había una oportunidad para construir y desarrollarlos. Y yo creo que ahí es donde nos colocamos todos, o estamos tratando de aportarle esa experiencia para desarrollar estos temas. Entonces, sin duda alguna, pues la creatividad promueve muchos estilos de pensamiento, particularmente hablar del pensamiento divergente, ¿no? Esa posibilidad que tenemos, sin duda alguna, de promover la generación de una cantidad innumerable de ideas que puedan en algún momento, después de atravesar un proceso hacia la convergencia, convertirse en una solución a ese posible problema. Esos son unos puntos de encuentro que quería colocar al inicio para poder ir construyendo esta discusión. Y arranco con esta imagen. Esta es una imagen de las que más me gusta, de las que hoy en día la traigo acá y yo les puedo contar la fuente, porque la fuente no fue necesariamente la fuente primaria de donde sale esta imagen, sino la referencia más bien que tuve alrededor de esta imagen la tuve de un niño. Y me pareció muy valiosa porque pues sin duda alguna la posibilidad que tienen los niños alrededor de estos temas es muy valioso. Yo creo que deberíamos acercarnos mucho más a esos procesos para entender posiblemente cómo hay unas diferencias en la forma en cómo nos apropiamos de los lenguajes. Pero me gustaría ir interactuando con ustedes de una vez. Espero que me estén escuchando bien y les pido que en el chat, si están escuchando bien, les agradezco mucho que lo coloquen ahí. Pero me gustaría pedirles a todos que me dijeran de dónde sale esa imagen, si la referencian de algún lado específicamente. Me parecería muy valioso, me parecería muy valioso. Ya ahí nos están colocando que sí nos están escuchando, si han visto esa imagen. No cuál es la interpretación, pero si posiblemente tienen una relación directa o la asocian con algo. Ya ahí dice Teresa Lara, nos habla del ego, Víctor la asocia con cultura inca, qué interesante. Pero si conocen de pronto la fuente, que ustedes digan, no, esa imagen sale de tal parte, o sea, la fuente primaria, diríamos, en este sentido, les agradecería. Leila ya nos coloca ahí Minecraft, Wendy Minecraft, ahí nos coloca el Cecid, Marta Elena nos coloca Minecraft. Adelante, por favor, quisiera contar con mayor participación para que el taller se vuelva de mayor interacción. José dice, de nuestra mente y nuestro entorno social. ¿Alguien más que quiera compartir de dónde, cuál es como esa fuente inicial de esa imagen? No la interpretación o el análisis de imagen que puedan hacer, de la imagen que puedan hacer, sino de dónde, ahí dónde está, porque tiene un punto de referencia propio. No sé si alguien más de pronto nos puede ahí colocar esa imagen. Bien, me quedo con estas participaciones que tengo ahí en el chat para decirle a Leila y a Wendy eh, que vamos a tener una oportunidad interesante. Y miren, ahí Víctor hizo allá un análisis bien interesante utilizando las herramientas de la imagen y ya también detectó ahí a Minecraft. Perfecto. Muy bien. Me parece muy valioso esto que acaba de suceder, porque les pedía la fuente inicial, no la interpretación de la imagen o un análisis de contenido, una cosa de estas. Y desde luego es Minecraft. Minecraft es un videojuego. Yo creo que ustedes, si tienen personas cercanas o ustedes mismos, dependiendo ese nivel de apertura, ¿no? En algunos momentos a muchas de estas herramientas, pues conocerán que es uno de los videojuegos que más se utiliza hoy en el mundo, no solamente en la escena propiamente eh, del mercado, sino también en el ámbito educativo, en el ámbito corporativo, en el ámbito empresarial propiamente y en el ámbito social, porque es una herramienta que hace parte de una categoría de videojuegos que se llama caja de arena o sandbox. Esta categoría de videojuegos lo que promueve es una posibilidad en donde el usuario tiene una opción y es ingresar a un mundo y construir el mundo, ¿no? Construir el mundo
a través de unas piezas, que yo creo que por eso lo asociaron mucho con Lego, porque sí es muy parecido, porque esos bloques que ustedes ven ahí, esos blocks, que es como las piezas centrales sobre las cuales el jugador va armando y va construyendo. De hecho, ese es el sustento del paradigma de innovación abierta, ¿no? En donde el usuario tiene la posibilidad de construir, ¿sí? Eh, de una manera abierta, ¿no? De construir su propio mundo, clarificando, generando, desarrollando, implementando, construir su mundo, y a partir de ahí, pues hay una referencia bien interesante, y es que estos son espacios que nos van a permitir elaboraciones y que nos van a permitir confrontaciones. ¿Y por qué lo traje a colación acá? Primero lo traje porque les conté de dónde fue que yo lo referencié. Fue a través de un niño que me lo referencia, que tengo la oportunidad de acercarme a él y entender un poco cuál es este nuevo lenguaje, ¿no? Y después conocer la herramienta y conocer cómo se estaba aplicando la herramienta, hacia dónde se estaba orientando la herramienta, pues para mí fue un punto muy interesante, una reflexión muy valiosa, porque lo que me permitió entender claramente que mucho de lo que nos diferencia, sin duda alguna, es el lenguaje, ¿no? La capacidad que tenemos para incorporar otros lenguajes, otras visiones de mundo, otras posibilidades en nuestro contexto. Y eso tiene que ver mucho con el acontecer creativo, porque sin duda alguna la creatividad es interesante. La creatividad es definitiva, y la creatividad sin duda alguna también va a verse estimulada por una variable fundamental para nosotros, que es el ambiente, ¿no? Que es el ambiente. No solamente el ambiente desde la perspectiva física, sino psicológica. Y eso tiene que ver mucho con la apertura a otros lenguajes, ¿no? Por eso es muy importante tener presente estos elementos. Y sin duda alguna, las pedagogías activas del aprendizaje tienen una relación muy fuerte alrededor del anclaje que pretenden, porque esa concepción de lo activo nos sitúa, ¿sí? O sea, es decir, yo no puedo ser activo en el futuro o en el pasado, yo soy activo en el presente, ¿sí? Porque en el presente es donde construimos. Entonces, sin duda alguna, promover la incorporación de pedagogías activas en los ámbitos educativos, pues tiene unas tensiones muy fuertes en su interior, y en este caso hay que decirlo en particular, y es la invitación también a centrar a ese sujeto en el momento histórico que le corresponde. O sea, es decir, que también hay una dimensión política en el ámbito de la creatividad y las pedagogías activas, al entender que hay una idea por desarrollar ahí en el fondo, y es entender el lugar en el que estamos, el contexto, el entorno, las diferentes variables, ¿cierto?, que están presentes y sobre las cuales vamos a tener que generar análisis. Y también hace parte también un poco de la crisis que vive el sujeto en Latinoamérica, y es para situarnos en nuestros contextos, que tiene que ver con la capacidad de ese sujeto tan brillante, como lo dice el maestro, como lo decía el maestro Hugo Semmelman, que tuvo esa oportunidad tan valiosa de construir en México, particularmente, hacer ese gran aporte, pero para todo el mundo, creo yo, y es sin duda alguna de tener un discurso tan interesante, pero a la hora de tener tan poco compromiso con su discurso. Entonces, decir que también dentro de la dinámica de la creatividad y las pedagogías activas hay una pretensión política, y es asumir el lugar que nos corresponde, a vivir el momento que nos corresponde, y entender claramente que es en el presente donde yo construyo. Pero sin desconocer claramente el pasado. Creo que hay una máxima en términos del pasado, y es: el que conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces también hay un anclaje muy fuerte por entender qué ha pasado, qué ha sucedido, qué hay dentro de nosotros, qué está sucediendo, qué ha pasado, si hay una evolución o no en el campo de estas habilidades, si estas pedagogías nos han permitido realmente avanzar o no. Yo me quedo todos los días sorprendido con algunas instituciones que pasan indistintamente de una herramienta a otra, o de una visión a otra, sin ni siquiera tener un proceso de evaluación lo suficientemente robusto para conocer hasta dónde se alcanzó, si se alcanzó o no lo que se propuso, si se ha tenido un impacto. Y creo yo que es una palabra que a todos hoy nos preocupa, y es conocer si realmente esto ha funcionado o no. Pero también hay una idea de futuro, ¿no? Porque sin duda alguna no escapamos a ella. Pero sin duda alguna, esta misma concepción de creatividad
y de promover el desarrollo de las habilidades creativas a través de las pedagogías activas es una apuesta también por el futuro, por construir esos escenarios de futuro y venir al presente a hacer todo lo que sea necesario para llegar a ser, cuando digo todo lo que sea necesario dentro de un marco, dentro de una dinámica ética claramente establecida, dentro de unos límites éticos claramente definidos, ¿sí? Que nos permita sin duda alguna, aunque eso suena, parece que no sonara como que no dialogara mucho de eso, pero sí dentro de un marco ético, para no decir límites, porque eso chocaría un poco con la esencia. Esos escenarios de futuro, claro que nos preocupan también, entonces también hay una apuesta no solamente por la comprensión del presente, el desarrollo del presente, también por conocer nuestro pasado, replantear ese pasado y sin duda alguna hacer esas proyecciones de futuro. Entonces, ahí hay un anclaje muy importante. Y hoy vivimos grandes tensiones, ¿no? Vivimos grandes tensiones. Yo estoy seguro que en sus instituciones o donde quiera que trabajen o a partir de los datos, de los informes internacionales, nosotros, por ejemplo, particularmente en el caso de la universidad, estamos teniendo unos líos enormes frente a la vivencia misma de nuestros estudiantes. Hay unas tensiones enormes. Yo creo que las áreas de bienestar son áreas que hoy en día tienen unos retos porque estamos viendo tanta tensión que estamos viendo generaciones muy frágiles también, muy sensibles, porque esa fragilidad nace en el marco de esa sensibilidad que hoy tienen por cada cosa que sucede y que pasa con sus vidas. Y eso también, sin duda alguna, nos refuerza la idea de que tenemos que hacer una apuesta cada vez más fuerte por la creatividad y por promover el desarrollo de estas habilidades creativas. Hay algunos elementos que me iré saltando, pero que en la presentación que pues compartiremos hace parte de de esta ruta del que está ahí para seguir construyendo, para, para trabajar, pues van a encontrar por temas de tiempo. Entonces, en ese ámbito yo quisiera subrayar esta idea que sé que muchos de ustedes conocen. Dice, estaría sugiriendo que utilizamos el metaverso para enseñar. Aquí ya me están cargando comentarios. Permítanme, yo cierro este comentario y em, podemos ir tomándonos que me parecen muy interesantes y que nos darían esa posibilidad de elaborar. Aquí ya voy siguiendo a Teresa y eso, a Mario también. Mira, ahí nos dice Mario, no para enseñar, sino que sería para desarrollar la imaginación del estudiantado. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, que están inmersos y que se promueven en ese ámbito. Realmente lo que nosotros promovemos acá es el desarrollo, sin duda alguna, de esto, que probablemente, y dependiendo de los contextos en los que se estén, le va a sumar a esa dinámica y a esa comprensión de lo que se pretende en nuestros espacios académicos. Bien, le iré haciendo seguimiento. Entonces, miren, esta es una frase que yo sé que ustedes la conocen, de Albert Einstein, que dice, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Y yo creo que en ese ámbito toma mucho fundamento la dinámica creativa, ¿no? Una dinámica que sin duda alguna lo que promueve o lo que pretende claramente al estimular el desarrollo de la imaginación, de las habilidades creativas, de la curiosidad, ampliar estos márgenes sin duda alguna, lo que pretende sin duda alguna es sacarnos también de seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y pretender que vamos a tener resultados diferentes. Sin duda alguna esa es una ruta importante y yo quisiera escucharlos porque sí me gustaría en la última parte de esta sesión poderlos escuchar sobre cuáles han sido esas experiencias alrededor de creatividad y cómo la han incorporado y desde dónde, porque creo que eso es lo que nos da a nosotros, nos carga de ideas, nos carga de una experiencia que va a ser cada vez más significativa. Yo recuerdo muchos profesores escucharlos de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, también en el mundo empresarial, intentando romper esas rutas, ¿no? Haciendo uso de los objetos, fortaleciendo el tema de las relaciones sociales humanas, generando nuevos dispositivos que permitieran generar y transformar precisamente esas formas en que hacemos las cosas. Y eso creo que ahí es donde hay una potencia enorme. Entonces, quisiera pararme desde ahí
también traer a colación y les quiero dejar ahí una cosa bien interesante. Ahí hay una fuente y es que tengo que contar lo que en mi experiencia hay una institución que aprecio mucho a toda su gente y a todos los que trabajan en esa institución porque han hecho una apuesta particularmente en Colombia alrededor de la creatividad, que es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una universidad amiga, una universidad privada también acreditada de alta calidad, igual que la Santo Tomás, donde conocí mucho de esta experiencia a bordo y donde uno logra conocer muchas más de estas cosas, de estas vivencias y del desarrollo de lo que implica desarrollar equipos para promover la creatividad al interior de las instituciones de educación superior. Entonces ya Wendy nos está compartiendo por ahí que ahora que nos van a contar un poquito más de ese tema. Y solamente traigo a colación, esta es una autora muy interesante, Teresa Amabile, la creatividad y la producción de ideas originales que se hacen útiles. Y también ahí viene el concepto de innovación, pero no quisiera centrarme en él, solamente para partir de que la creatividad sin duda alguna sí tiene unas búsquedas, tiene sin duda alguna unos propósitos que aparte de promover la originalidad, es también sin duda alguna transformar la realidad, o sea, también hay una categoría política dentro de esa dinámica. Y hemos visto la creatividad cómo a lo largo de estos años ha ido ganando terrenos importantes y también hemos visto cómo el aprendizaje activo ya se ha ido configurando en sí mismo como una habilidad. Y eso me parece a mí muy valioso, porque hay que sustentarlo claramente, y es decir, que desde la solución de problemas, la resiliencia, el diseño de la tecnología, el uso de la tecnología, el liderazgo y la influencia social, pues emergen otra cantidad de cosas de ahí para arriba. Si ustedes ven, esa es la categoría de los 10 skills, un poco tomando la referencia del fondo del Foro Económico Mundial, ¿sí? Al subrayar, miren, esas 5 pueden encontrar en segundo lugar el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje activo, ¿sí? Como una referencia de habilidades fundamentales en algo que ellos reconocen, una categoría que reconocen como el self-management, que es muy interesante y es que está muy asociado a ese desarrollo propio que tenemos alrededor de estos temas, ¿sí? Y aparece también en la solución de problemas la creatividad, la originalidad y la iniciativa, ¿sí? Como esos skills que son fundamentales y que son un referente, ¿sí? Para el desarrollo propiamente de lo que se refiere. Claramente, esta es una clasificación que está atada mucho más al mundo del trabajo propiamente. En eso uno podría guardar diferencias, que sin duda alguna, dependiendo de cada uno en el lugar en que se encuentre, pues va a asociar. Pero cuando uno mira esto también y mira los análisis en el ámbito educativo, pues ve claramente unas ciertas similitudes muy importantes. Yo pensaría que esto depende mucho y está muy determinado por los contextos en los cuales nos estamos desarrollando, por la realidad que vive cada país, cada sociedad, cada comunidad y cada persona, ¿no? Realmente, sin duda alguna, esto está atado a esta dinámica. Pero estos son elementos que quiero subrayar porque a veces estos son temas que uno va apartando o que se vuelven parte de esas corrientes en un momento determinado, pero que uno no le da como el trabajo suficiente. Y yo te quiero traer a colación estas famosas 4 Ps de la creatividad, porque sí quisiera, por ejemplo, que dentro del taller que estamos, dentro de la secuencia que estamos desarrollando, ustedes puedan pensar en estas 4 variables fundamentales. Y pensar, uno, en las personas, ¿sí? En los conocimientos, en el pensamiento creativo, en la motivación intrínseca del individuo, como esos elementos fundamentales alrededor de la persona. ¿Qué está pasando con las personas en las organizaciones? ¿Qué está pasando con los espacios académicos, con las aulas? No sé, dentro del ámbito en el que ustedes se puedan desarrollar, pero nosotros seguimos trabajando con aulas tradicionales, aulas del siglo XVI, XVII, XVIII, para atender contextos dentro del siglo XXI, ¿no? Y eso sin duda alguna pues nos genera unas distancias y unas brechas enormes, cosas que se podrían superar relativamente desde el diseño mismo, pero que no hemos querido superar y que sí van a generar unas dinámicas cómo nos relacionamos. Y eso tiene que ver también mucho cómo nos vemos en estos espacios académicos, porque seguimos viendo
esa relación jerárquica, no esa relación integradora, y hay una dinámica de las pedagogías activas que lo que es promover sin duda alguna otro tipo de escenario, otro tipo de relaciones. Uno no pensaría en pensar en aula invertida cuando sin duda alguna es lo único que yo hago es proveer de una cantidad de datos y de información a un estudiante en un momento determinado, y en el ámbito mismo cuando llegan a discutir y a confrontarse y a tratar de dialogar a eso, no poder generar esos vínculos y esas construcciones, pues eso hace que se caiga todo por su propio peso, y eso es lo que uno encuentra. Cuando uno lo ve en las prácticas docentes y cuando lo evaluamos, uno se da cuenta que en Colombia hay un dicho, no sé si en México también esté, y es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, ahí hay un tema clave, y es que por más imágenes, por más color, por más dispositivos tecnológicos, de no proveer esas dinámicas, esas nuevas formas de relacionarnos, esas nuevas formas de entender esta comprensión de estas pedagogías que lo que van a buscar es promover el desarrollo creativo, el desarrollo de habilidades creativas, pues sin duda alguna, pues estaríamos cayendo en grandes, digamos, no lo voy a llamar necesariamente un error, porque alguien también me podría decir desde el ámbito creativo, no, estamos haciendo muchas formas de no hacer las cosas o aprendiendo muchas formas de no hacer las cosas, recordando a Thomas Alva Edison, ¿no? Cuando le preguntaban, bueno, y todos estos 12.000 experimentos en los que fracasó y no fracasé, aprendí 12.000 formas de no hacerlo, ¿sí? Y eso pueda que sea también una experiencia interesante y muy significativa para nosotros, pero pues también nos pone en un debate muy frente alrededor de las personas mismas. Yo creo que hay una tensión enorme alrededor del ámbito creativo y desde lo que uno buscaría potenciar con la incorporación de estas pedagogías activas. Hay otro elemento importante y es el proceso, ¿no? Porque es que miren que una preocupación que tenemos de una manera muy fuerte se centra en el proceso, que es posiblemente lo que estaba haciendo referencia hace un momento. Yo quería mirar esa dimensión humana, ¿no? Esa comprensión alrededor de las personas, de esas tensiones, de lo que se vive, de lo que nos motiva, de cómo nos estamos produciendo. Pero esta referencia alrededor del proceso va a ser definitiva. Y es la manera como nosotros estamos haciendo eh, y cómo estamos promoviendo esos procesos creativos. Y si hay, y esto es muy discutido, ¿no? Porque esta es una terminología muy puesta en la empresa, muy puesta en la industria, pero que sin duda alguna como si hubiese una ruta lo suficientemente formal para hacer una apuesta. Pero lo que sí puedo yo, digamos, sugerir acá para colocarlo en el marco de la discusión es que primero una resignificación sobre el lenguaje es definitiva. O sea, creo yo que la academia está ahí y tiene que estar dispuesta a resignificar mucho el lenguaje, porque sin duda alguna el poder de la palabra es definitivo, ¿no? Pero sí habría que entender claramente y es comenzar a evaluar estas formas como estimulamos el desarrollo de estas habilidades para producir eso que queremos hacer, esas transformaciones que queremos generar o esos desarrollos que queremos tener, llámense productos, llámense servicios, llámense experiencias, ¿no? Como hoy lo lleva hoy dentro de la frontera, digamos, de la tecnología, al producir mucho más ese constructo de experiencia mismo, ¿no? Entonces, sí entender cuáles son, reflexionar alrededor de esos procesos que llevamos a cabo. Yo sigo viendo una estandarización muy fuerte en en los espacios académicos. Sigo viendo esa producción lineal, sigo viendo esa persona que llega con la preparación de un tema específico y comienza a generar ese gran debate, o a tratar de generar debate, pero no lo está consiguiendo. Probablemente haya que hacernos otras preguntas, replantearnos otras cosas. Probablemente haya que entender que habrán cosas que debamos incorporar para estimular otro tipo de prácticas. Viene después esa variable de ambiente, que yo quiero que también reflexionemos un poco alrededor del ambiente, invitarlos a pensar en eso, porque miren, lo que uno promueve, digamos, lo que uno ha visto en las organizaciones que promueven este desarrollo de la creatividad, ¿sí? En el ámbito, particularmente en educación, es que ustedes mañana pueden tener el equipo de profesores más brillante,
posiblemente el equipo de estudiantes más brillante y más significativo. Pero si no hay las condiciones físicas y psicológicas que promuevan la creatividad, pues sencillamente no vamos a lograr lo que promovemos. Y eso es un reto muy grande que creo que las instituciones están asumiendo en este momento. Sin embargo, creo que es necesario reforzar esos esfuerzos todos los días, porque probablemente uno los espacios físicos los modifique, los adapte, probablemente más color, menos color, digamos, mayor cantidad de dispositivos, menor cantidad de dispositivos. Lo que uno ve es últimamente he visto un minimalismo muy interesante alrededor de estos temas, o sea, es decir, de cómo con pocas cosas uno puede configurar y generar una cantidad de dinámicas. Eso es un poco depende del conocimiento de las técnicas en el ámbito creativo, ¿sí? Y por el otro lado está el tema de las condiciones psicológicas, porque son las condiciones que realmente van a determinar mucho de lo que pasa, ¿no? Si no creamos esas condiciones adecuadas, ¿cierto? Que permitan, que promuevan sin duda alguna, eh, y no solamente cómo esa persona que entiende claramente que tiene esa posibilidad de desarrollar sus habilidades creativas y que alguien lo está acompañando en ese proceso, pues lo va a retar, ¿sí? Hemos visto, no sé si han visto informes, pero yo he vivido en la institución, hemos tenido personas que no están en capacidad de asumir un reto. No le estoy hablando necesariamente de las capacidades, estoy hablando de un aparato emocional que no le permite tener una tolerancia al fracaso, por ejemplo. Hace unos días, en el marco institucional, en una facultad de arquitectura, la profesora hace unas sugerencias alrededor de una maqueta, de un desarrollo, y al estudiante no le parece, y con el mismo instrumento que la estudiante eh, estaba trabajando, asumió y se desplaza al baño y prefiere cortarse las venas. Entonces, ahí hay unas sensibilidades enormes que parecieran que no están ahí presentes, pero que sí son importantes y que por eso va a ser importante trabajar en estos temas con nuestros equipos de docentes. No todos tenemos una formación en ciencias sociales, en ciencias humanas, en psicología, ¿sí? Muchos de las personas que hoy estamos en el ámbito de la educación superior, conseguimos esa formación posteriormente en nuestras maestrías, y por consiguiente requerimos que las instituciones acompañen el desarrollo también de poder comprender mucho más de esta sensibilidad que es tan importante y tan significativa para promover el desarrollo de las habilidades, ¿sí? Entonces eso es clave. Uno ve organizaciones con equipos muy brillantes, uno ve organizaciones con unos discursos muy interesantes, pero uno ve que en la realidad realmente están teniendo personas que no se sienten bien en la organización porque no hay las condiciones adecuadas para promover y para desarrollar su creatividad. Y por último, ese gran resultado, ¿no? Que sin duda alguna lo que uno busca es que sea el resultado de una dinámica creativa, de un proceso creativo que se hace en equipos, porque es que también el otro tema acá es centrarnos solamente en el individuo y posiblemente entender claramente que no hay un sujeto, digamos, que no puede, digamos, digamos, generarse una idea de un sujeto que lo tiene todo, ¿no? Un sujeto de una persona completa. Al contrario, creo yo que si hay algo que nos enseña la dinámica creativa, es precisamente entender que somos incompletos, que somos imperfectos, y que en esa medida en que yo no tengo algo o alguien tiene ese desarrollo, pues yo puedo contar con él, y en esa medida se comienza otra construcción y se comienza a sumar esfuerzos, y ahí van a aparecer una cantidad de aprendizajes. Entonces, pretender que todos van a llegar al mismo punto o que todos tienen el mismo punto es una de las primeras cosas que en la dinámica creativa de entrada nos cortan, porque cuando ustedes revisan todos los test de preferencias creativas, pues claramente uno encuentra que uno tiene preferencias creativas y que las preferencias creativas de un equipo, así sea un equipo de profesores, no necesariamente están situadas en el mismo lugar, no están situadas en el mismo lugar. Hay profesores muy buenos en el desarrollo propiamente o en la implementación de una estrategia pedagógica, pero también tenemos profesores que son muy buenos ideando, ¿sí? O conceptualizando, entonces no todos tienen tampoco ese ámbito dentro de las preferencias creativas. Claro que a través de un desarrollo y de un adecuado trabajo
vamos a tener posibilidad de desarrollar estas habilidades, desde luego, porque eso también lo ha demostrado claramente la investigación que se ha hecho en creatividad y que hoy se refuerza con el tema de la neurociencia. Sin duda alguna, estamos ante espacios en donde vale la pena conocer en qué estado están mis preferencias para entender hacia dónde vamos a avanzar. Entonces, miren que de esto yo quisiera ir dejando como algunas ideas de la importancia de muchas de estas variables, porque a veces no las tenemos presentes, ¿no? No las tenemos presentes. Probablemente yo tenga claridad cuál es la metodología o cuál es la técnica que voy a utilizar o cuál es la estrategia pedagógica que yo voy a incorporar, pero vale la pena hacer una reflexión en cada uno de estos elementos, cómo se está desarrollando ahí. Pasar de un currículo, el diseño de un currículo a un diseño de currículo basado en creatividad o que esté desarrollado para avanzar en estos temas de creatividad es un tema totalmente diferente. Lastimosamente es un tema que a veces las instituciones, debido a esos cortos tiempos, que le van cortando cada vez más el tiempo al profesor para poder preparar su clase o para poder entender lo que está haciendo o para tener una relación mucho más íntima con esos objetos de conocimiento, lo que han ido es cercenando sin duda alguna la posibilidad de poder estimular y de poder incorporar esto. Si ustedes ven un sílabus, por ejemplo, de una asignatura que busca desarrollar o promover el desarrollo de habilidades creativas, se los puedo decir tranquilamente, es un sílabus que requiere mucha disciplina, que requiere mucho esfuerzo por parte del profesor, que requiere muchas horas, que requiere tiempo para dedicarse a trabajar en eso, a poder establecer en qué momento se incorpora determinada actividad o determinado elemento, determinado componente, cuál es la pretensión que se tiene, cuál es el resultado de aprendizaje que se está esperando a partir de la inclusión de ese elemento. Entonces es casi un diseño científico de la clase, es un diseño muy riguroso, muy disciplinado de la clase porque una sencilla descripción uno solamente dice voy a colocar un video, voy a sencillamente traer un recurso, un documento o un objeto virtual de aprendizaje, pero hay una explicación para esto. ¿Cuál es la habilidad creativa a la cual se le... ¿Sí? Y ahí hay elementos muy importantes que vale la pena reflexionar. Alrededor de creatividad, pues hay muchos elementos que tendríamos en otro momento. Estoy seguro que vamos a tener otras oportunidades para hablar de esto, pero pensar en esas habilidades es claro, pensar claramente en la motivación intrínseca, porque si esto no detona dentro del ser y no hay esa posibilidad de que emerja, ¿no? Dentro de esa condición de ese sujeto que es capaz de transformar su presente y entender la realidad en la cual se encuentra inmerso, su propia realidad, pues sin duda alguna eso se va a volver muy, digamos, se va a dilatar mucho. Hay muchos elementos de estos que es importante, igualmente que los conocimientos propiamente que se requieran para desarrollar. Y las habilidades que se requieren obviamente en un campo, en un saber específico, ¿no? Eso va a ser fundamental. Yo quisiera ahí también tocar algunos elementos de algunos procesos asociados a creatividad del individuo, porque sin duda alguna tiene que ver mucho con independencia. Creo yo que estas nuevas dimensiones, esta inclusión de las tecnologías de la información y de la comunicación al ámbito educativo ha traído sin duda alguna fortalecido muchos de estos temas, pero también requiere digamos, de procesos asociados con temas relacionados con asumir riesgos, ¿sí? Asumir riesgos, eh, con también generar disciplina. Miren que sin duda alguna, la disciplina que se ve más desde la perspectiva del control, pues sin duda alguna es fundamental para desarrollar grandes ideas y para tener grandes desarrollos en estos procesos de generación de ideas, pues se requiere realmente un grado de disciplina importante, también se requiere un grado de trabajo permanente, ¿no? De que hayan posibilidades dentro de esas condiciones que vaya a generar unos hábitos creativos, ¿cierto? Unos hábitos que sin duda alguna van a ser fundamentales para la construcción. Y aquí emergen tres grandes habilidades afectivas para este ámbito. Uno, la tolerancia a la complejidad, estar abiertos, perseverar y sin sentirse agobiados por grandes cantidades de información.
Hoy vivimos esos grandes dilemas. Ahí aparece una figura muy interesante que es la figura del curador de contenidos, ¿no? Esas habilidades que hoy hacen necesario que ante tanto volumen de información tengamos también la capacidad de generar categorías, de poder identificar cuáles son realmente esos objetos que realmente nos interesan y que tienen posibilidades dentro de este contexto. La tolerancia a la ambigüedad, ser capaces de lidiar con la incertidumbre, evitar sacar conclusiones de manera prematura. Ese es un tema fundamental que promueve la dinámica creativa, ¿no? O sea, si hay algo que inicialmente nos promovemos es generar ideas sin que se vuelvan, sin comenzar a generar esos sesgos o sin generar esas críticas, sino por el contrario, promover la generación de ideas, ¿sí? Esto se va a ir afianzando con un entrenamiento lo suficientemente riguroso, disciplinado. Hemos visto pasar de personas que pueden generar entre 5 a 10 ideas por minuto a pasar a generar 30 o 40 ideas que se acercan mucho más a una posible solución a ese problema o a esa intervención que se pretende hacer. Y desde luego apertura a la novedad, porque no necesariamente esto que yo estoy planteando es nuevo para muchos de ustedes. Posiblemente para otros sean ideas interesantes para revisar, sean nuevos compromisos que podamos asumir, ¿sí? Y en esa línea pues tenemos una oportunidad muy valiosa. Quisiera mostrar lo que les hablaba hace un momento de solución creativa de problemas, que también es una invitación dentro de esta dinámica para conocer algunas de estas grandes metodologías o de estos grandes procesos para la solución creativa. Este sin duda alguna ha sido como la metodología predominante dentro de creatividad. CPS sin duda alguna hoy tiene comunidades enteras. Basta con que ustedes ingresen en este momento a través de redes o a través de bases de datos científicas y busquen todo el sustento que tiene esto en el ámbito metodológico y promueve este tema, promueve cuatro grandes eslabones que también dan origen a las preferencias creativas que pueden hoy estar presentes en nosotros y en nuestros estudiantes. Es que aquí es donde viene un tema importante que ojalá esperemos que con todos estos avances en tecnologías de información, en analítica, en todos estos temas, tengamos posibilidad de avanzar en algún momento determinado. Y tiene que ver específicamente con conocer que esa persona cuando llega, ese estudiante cuando llega a esa aula, ya trae una cantidad de cosas en sí mismo. Y que probablemente tenga unas preferencias creativas y que al no poder conocer de primera mano como profesor, como docente o como orientador de ese proceso, de no conocer esas preferencias creativas de mi estudiante, ni tampoco conocer las mías, pues no sepa de pronto cómo voy a integrar o cómo voy a incorporar o cómo voy a estructurar ese equipo de trabajo a lo largo de ese periodo académico, a lo largo del tiempo que vamos a desarrollar. Uno en tiempo real y más adelante creeré que sencillamente, rápidamente, mientras que ustedes ingresaban a este espacio, en poco tiempo yo podría identificar acá de tener unas pruebas estandarizadas internacionalmente y claramente puestas en contextos, nos daría la posibilidad en un momento determinado de poder decir, miren, en este momento tenemos vinculados 28 personas, de las 28 personas las preferencias creativas que tienen son estas, y a partir de ahí generar la estrategia más adecuada para poder desarrollar este espacio de taller, este espacio de charla y de trabajo, porque eso me permitiría a mí rápidamente poder entender en cuáles son los puntos en los que debería centrarme y cuáles deberían ser realmente esas apuestas que debería intentar hacer ese salto, ¿sí? Para tratar de promover y estimular esas preferencias creativas o la búsqueda de cuáles son esas preferencias creativas que el auditorio tiene una pretensión para desarrollar y que en esa medida lo que buscaría yo es cómo armo esta ruta para que sea lo suficientemente interesante y les permita atender y promover y desarrollar habilidades creativas mientras que estamos en un proceso como el que estamos adelantando en este momento. Entonces, alcancen a percibir que la tecnología creo que ahí nos va a dar una mano importante en poco tiempo, porque nos va a permitir, digamos, como precisar mucho más también frente a otras condiciones, por ejemplo, a condiciones alrededor del estado del ánimo,
alrededor de las condiciones físicas en las que cada uno de ustedes pueda estar en este momento, que sin duda alguna afecta el grado de concentración que puedan estar teniendo en este momento alrededor de lo que estamos desarrollando. Entonces, miren que hay muchas cosas que todavía no hemos cruzado. Eso suena muy fuerte, a veces suena como un gran laboratorio, pero creo que ahí se puede abrir una discusión muy valiosa alrededor de estos temas. Entonces, este proceso de solución creativa de problemas arranca con un tema de clarificación, de identificar desafíos. Miren que es muy parecido, y si ahora alcanzamos a ver dentro de la estructura de al menos unas dos pedagogías o activas o dentro de las estrategias activas que podamos vincular, uno puede mirar claramente que es un circuito muy general y que actúa muy en esa dinámica. Identificamos el desafío, que es lo que llamamos los clarificadores. Hay una preferencia creativa dentro de nosotros para clarificar. O sea, son esos sujetos que son capaces de identificar los problemas. Que en esa nube de variables son capaces de generar unas relaciones, identificar esos vínculos clave que van a podernos permitir identificar claramente cuál es el desafío. Porque es que al fin y al cabo, si nosotros hablamos de muchas de estas pedagogías activas, pues dentro del ámbito creativo, la posibilidad que tenemos de identificar el desafío va a ser fundamental. O sea, de ahí va a partir una gran cantidad de situaciones. Si yo estoy trabajando con un caso de estudio, o un aprendizaje basado en casos, o trabajando en metodología de estudio de caso, probablemente yo puedo sugerir unas preguntas que se vuelvan como preguntas orientadoras y poner un foco. Pero en un momento determinado probablemente lo único que hago es colocar una situación sobre la mesa y a partir de ahí buscar y promover el desarrollo de habilidades creativas que estén centradas en esta preferencia y es en la de clarificación e identificación del desafío. Entonces miren que ya uno podría ir diseñando y decir cuál es la pretensión que tenemos dentro de los objetivos de contenido, tales, dentro de los objetivos de aprendizaje, tal, pero dentro de los objetivos relacionados específicamente con el desarrollo de habilidades creativas, yo podría identificar con claridad, identificar el desafío, ¿no? Identificar el reto, identificar el problema al que se enfrenta el estudiante en un momento determinado, porque esto le estaría apuntando sin duda alguna a las preferencias en el ámbito de la parte de clarificar. Pasa un segundo momento y es, bueno, ya entendemos el problema, ya tenemos eso, pues vamos a generar ideas, ¿sí? Y eso es uno de los elementos más interesantes que ustedes lo identifican claramente, y es la generación de ideas desde el ámbito de las herramientas y desde toda la instrumentalidad y de todas las técnicas que se promueven en creatividad. Desde, desde un elemento tan básico como una lluvia de ideas hasta la construcción del diseño de una experiencia avanzada que hace uso de una cantidad de variables que hacen mucho más complejo. Creo que desde lo simple de una herramienta, desde lo como una lluvia de ideas, yo puedo replantear cualquier escenario y cualquier dinámica. Y viene esta generación de ideas que tiene unos puntos muy importantes, definitivos para nosotros, ¿no? ¿Cómo promovemos el desarrollo y la generación de nuevas ideas? O si por el contrario ya estamos cerrando en nuestras actividades, en lo que proponemos en nuestros diseños, si ya estamos anulando la posibilidad de generar nuevas ideas, o por ejemplo utilizando pensamiento lateral o de incorporación de asociaciones que resulten ser mucho más fructíferas y que son la base para la generación de esas nuevas ideas. Y de ahí entramos a otro elemento importante, a otra preferencia creativa importante, nos adentramos en otra parte de este proceso que es la implementación. Perdón, que es el desarrollo de las ideas. ¿Sí? Porque no basta con tener ideas. Yo voy a buscar que esas ideas tengan unas posibilidades, que voy a entrar a mirar en esa lluvia, que no voy a sesgar, sino que por el contrario quiero generar y estimular muchas de esas preferencias para después darle forma a esas ideas, ¿no? Para después de tener esos bancos de ideas, poder entrar a proponer y a generar desarrollos. Y aparece esa otra preferencia, que es el del desarrollador. No todos están llamados a desarrollar ideas. Que con el entrenamiento lo puedo hacer, claro que sí. Hemos visto pasar claramente en el diseño y estructurando cursos que le permita a uno pasar de tener unos generadores muy potentes, ¿sí? A desarrollar ideas propiamente, ¿no? A tomar esa base de ideas y a partir de esa base de ideas generar esa gran partitura, esa gran composición, ese gran desarrollo, ese gran diseño, esa gran tecnología, ¿sí?
que sin duda alguna pase a un siguiente momento, y es al de la implementación, al de darle vida a las ideas, ¿no? Al de poder llevar, al de poder ejecutar, ¿sí? Que también hace parte dentro de las preferencias creativas con los implementadores. ¿Sí ven? Entonces uno ya comienza aquí a darse cuenta que esta dinámica de la solución creativa de problemas como proceso, pero cada una de esas preferencias creativas va a responder a unos contextos particulares dentro de unas dinámicas particulares y busca eso, ¿no? Busca es conectar, sin duda alguna. Si ustedes ven, este es un ciclo muy similar al desarrollo de cualquier pedagogía activa, ¿no? A lo que uno pretende sin duda alguna. Lo que pasa es que en ese circuito, o en ese proceso, que yo adelanto en cada una, si estoy trabajando ABP, por ejemplo, pues yo parto sencillamente de mucha de esta consideración. Puede ser, pero lo que estoy aquí reconociendo desde mi labor es que estoy tratando de generarle un aporte para entender claramente que en unos puntos específicos y de manera transversal hay el desarrollo de habilidades creativas. Y eso es parte de lo que promovemos en estos temas. Los invito, desde luego, a todos a buscar, a trabajar mucho este tema de solución creativa de problemas para que miren, puedan encontrar de lo que hablaba hace un momento, ahí en la presentación van a encontrar mayor ampliación, pero por tiempo, pues no tenemos mucho tiempo, porque quisiera entrar muy rápido a promover un tema que es el modelo de incubación de Torrens, de Paul Torrens, eh, que lo decía hace un momento, arriba no lo decía varios de los que han participado, Patricia, Mario, Teresa, decía claramente, pues hombre, al fin y al cabo aquí lo que estoy haciendo es promoviendo a través de la enseñanza creativa el desarrollo de habilidades creativas, ¿sí? En donde hay una intencionalidad también, ¿no? Porque el aprendizaje gane más esa riqueza, y porque digamos, los modelos para la enseñanza del aprendizaje pues se inscriban mucho en este ámbito creativo, poder, el propósito de diseñar y enseñar contenidos creativos, integrar contenidos creativos a las diferentes áreas. Para los que no conocen a Paul Torrens, quisiera solamente colocarles algunos elementos de referencia, porque sé que son muy importantes para nosotros, reconocido como el padre de la creatividad, un psicólogo y educador estadounidense, y le apostó a esto a la creatividad, a creer que la creatividad era una habilidad fundamental que debía ser enseñada desde la infancia hasta la universidad. Y el mismo Torrens lo que hace es, eso no es solamente un tema de generar ideas, ¿sí? O de tener ideas nuevas y originales, sino que involucrarse también en la capacidad de resolver problemas de manera imaginativa y adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. Y propone un test muy interesante, que es el famoso test de pensamiento creativo de Torrens, que trabaja dos fases, dos grandes momentos, tanto el pensamiento divergente como el pensamiento convergente, ¿no? Y nos pone retos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el pensamiento divergente, eh, que busca generar, que busca producir toda esa intencionalidad para estimular el desarrollo de ideas. Bueno, usted con una línea recta, con cuántos dibujos puede hacer o cuántas figuras podría construir, o con una línea curva, cómo podría generar este tema, o en un problema social asumiendo una postura o asumiendo un rol en particular, pensar a partir de ahí a generar todo ese estímulo de lo divergente para después aterrizarlo en una fase 2, que es lo que busca, y es a un pensamiento convergente para encontrar esos puntos de encuentro que a partir de toda esa generación de posibilidades nos permitan encontrar una alternativa y una solución. Entonces, ahí hay un tema interesante alrededor de este tema, pero quiero centrarme exclusivamente a partir de la adaptación de Mathers, del modelo de incubación de Torrens a 3 momentos. Y aquí ya vamos a ir abriendo una actividad para ustedes, para que la puedan ir desarrollando, y es, propónganse cualquier actividad que ustedes tengan. Si quieren su clase de las 6 de la tarde o la reunión que tienen mañana con su equipo o eso, y traten de pensar en 3 momentos definitivos que busquen estimular el desarrollo de habilidades creativas. El modelo plantea 3 grandes momentos.
un momento de creación de expectativas, como cuando ustedes hubiesen llegado acá y se hubieran encontrado el monito, ¿sí? El monito y el sonido del mono, ¿no? Y usted hubiera capturado su atención en un momento y voy a crear una expectativa y esto para dónde puede ir y cómo puede generar y cómo puedo generar adaptación. Entonces recuerdo una experiencia que nos comentaba el doctor César Guerrero, una persona que se conoce mucho acá en este ámbito de creatividad en Colombia, en donde el profesor de estadística, voy a bajar un poquito mucho más esta pantalla acá, el profesor de estadística ingresa danzando a la clase. Obviamente ahí se requieren muchas habilidades también que son importantes de estimular. Ahora vamos a ver parte de este modelo, cuáles son esas habilidades creativas que propone. Entra danzando a la clase y de un momento a otro se comienza a quitar el cinturón, ¿sí? Y eso parece para los estudiantes jocoso, creando y generando expectativas, se quita el cinturón, ¿cierto? Entonces él se quita el cinturón y ese día era la distribución normal. Entonces lo que hace es pegar en el tablero su cinturón y a partir de ahí comenzar a dar toda su explicación alrededor de la distribución. Entonces, ese tipo de cosas que sin duda alguna lo que nos hacen a nosotros es hacer un uso adecuado de una cantidad de elementos sin perder el foco, ¿no? Sin perder el foco porque lo que yo quiero generar ahí es crear la expectativa, pero no basta con crear la expectativa, porque cualquiera puede llegar, quitar el cinturón bailando y pegarlo en el tablero, pero viene la comprensión de lo que eso implica y eso es la profundización en las expectativas, ¿sí? Y entonces ya comienza el desarrollo propiamente de entender toda la dinámica y todo el comportamiento, ¿cierto? Y todo el desarrollo de ese contenido mismo y seguimos estimulando las habilidades creativas para llegar a un tercer momento y es extender la expectativa, extender el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no queremos que al fin y al cabo esa persona que está ahí acompañándonos, que está ahí con nosotros, ese estudiante que está ahí, se quede solamente con lo que pasó y se quede solamente porque terminas volviéndose un referente anecdótico. Y lo que queremos nosotros es que, por el contrario, extienda la expectativa. Es decir, esa sesión va a estar diseñada en esos tres momentos. Y yo debo decirles, es un tema que amerita sentarse, pensarlo, incubarlo, desarrollarlo, generar todas unas condiciones. Acuérdense de esas 4 Ps tan interesantes que colocábamos ahora, de poder pensar en cada uno de esos elementos, de por qué voy a traer esos elementos a colación. Entonces, eso era lo que yo les decía, que a veces requiere tiempo, requiere disciplina, requiere comenzar a abrir muchos otros mundos posibles en donde yo incorporo esto para generar muchas de estas experiencias y para, ante todo, no perder el foco y es desarrollar las habilidades creativas en nuestros estudiantes. Dentro de ese modelo y dentro de la adaptación que se ha hecho del modelo de Torrance, aquí podemos evidenciar algunas de las habilidades creativas. Yo no sé si ahí se ve muy bien, pero vamos a intentar mejorarlo para que lo puedan ver mucho mejor, porque me gustaría que cada uno de ustedes tomara al menos una habilidad de estas, que pueda sonarles y que pueda decir, oiga, mañana mi primera sesión, mi primera reunión va a estar fundamentada en poder estimular que como se diseñe la actividad, va a estar apuntándole al desarrollo de esta habilidad creativa. ¿Sí? Que promueva tanto en mí como en los otros el desarrollo de esta habilidad creativa. Entonces, miren esta configuración, por ejemplo, vislumbrar el futuro, predecir, imaginar y explorar oportunidades y situaciones que aún no existen. Te voy a provocar el desarrollo de esta habilidad creativa, ¿sí? Que permita vislumbrar el futuro, ¿no? Ya váyanse imaginando qué actividad podrían promover o qué podrían hacer en ese desarrollo, en cualquiera de estos encuentros, porque este es un tema también transversal. No solamente se sitúa en nuestras aulas y en nuestros espacios académicos, sino se sitúa en la calle, se sitúa en el trabajo, se sitúa en cada uno de los escenarios. Viene acá otro y es ser consciente de las emociones. ¿Ok? Responder a confiar en y usar las emociones para entender mejor a las personas y a la situación. Aquí podríamos ir pensando, ¿sí? Que si lo que nosotros pretendemos es generar el desarrollo de estabilidad para que las personas sean conscientes de las emociones, de sus propias emociones y de las emociones de otros,
pues ya uno podría ir mirando cuál podría ser la apuesta de la clase de mañana, de la charla de mañana, de la reunión de mañana para que esto sea posible, para que esto se viva. La diversión y el humor, traer la diversión y el sentido de la niñez en el aula, ¿no? Es fundamental, digamos, esta habilidad es clave, es definitivo. Romper y ampliar los límites, pensar fuera de los requisitos preestablecidos. Entonces miren que yo puedo desarrollar y diseñar una actividad que rompa esos requisitos preestablecidos. Y ahí comienzan a aparecer, y como uno comienza también a romper muchas de las estructuras que siempre lo determinan en un momento y a tratar también de incorporar eso. Por eso es que a veces esos sílabos no están en movimiento, son temas estáticos, pero uno entiende claramente que hace parte de una pequeña parte del guión, una pequeña muestra de ese gran guión, porque al fin y al cabo es muy difícil poder registrar toda la actividad, pero sí nos haría de cierta forma entender que las actividades que se desarrollan sesión a sesión deberían tener una posibilidad de tener un espacio en donde yo pueda decir claramente cuáles de estas habilidades creativas busco, sin duda alguna, que se estimulen, que se desarrollen y a través de qué actividades específicamente es que lo voy a hacer. Otra, por ejemplo, producir y considerar muchas alternativas, ir más allá de lo obvio y producir una variedad de posibles soluciones u opciones. Disfrutar y utilizar la fantasía, usar la imaginación para mejorar las experiencias, ¿no? Ese es un tema definitivo. Recuerdo hace unos días en una sesión de trabajo con personas muy jóvenes, en donde lo que se estaba era tratando de diseñar una forma, digamos, para comunicar algo que se requería, hace parte de un tema de innovación social, y recuerdo que una de las personas, de los más jóvenes que ven en el auditorio, dijo, no, pero dejen de pensar en esa forma de comunicarlo de manera tan tradicional, ¿por qué no miran y por qué no lo comunicamos a través de memes? Y todos nos quedamos pensativos. O sea, digo todos, es los viejos, porque sin duda alguna era reconocer que en el meme había una potencia para poder comunicar y que realmente iba a ser efectivo lo que se pretendía, que a nosotros se nos escapaba. Vuelvo al campo lingüístico, vuelvo al tema de no poder incorporar otros lenguajes. Hoy, por ejemplo, aunque estoy más en el campo de las ciencias económicas y administrativas, pues si ustedes me preguntan, mis estudiantes de posgrado hoy leen muchas veces cosas muy diferentes a lo que se encontrarían en una ruta propiamente disciplinar. ¿Por qué? Porque claramente lo que hoy he podido, a partir de la experiencia, me he podido encontrar es que es necesario ampliar esos campos, ampliar, porque eso sin duda alguna nos determina. Recuerdo mucho este famoso texto de las palabras y las cosas de Michel Foucault. No sé si ustedes lo referencian en algún momento en su experiencia, pero Michel Foucault trae una colación en el prefacio del libro muy bella cuando cita a Jorge Luis Borges. Y cita una poesía de Borges en donde Borges cita o referencia una enciclopedia china. Cuando puedan lean el prefacio de las palabras y las cosas, porque me parece bellísimo. Y básicamente lo que Borges estaba relatando era cómo esta enciclopedia china clasificaba a los animales. Y la clasificación hacía grandes rasgos, no me acuerdo muy bien literalmente, pero decía los animales del emperador, los animales que rompen el jarrón, los animales que gritan como locos, los animales que se pintan con una pluma de faisán, los animales. Entonces, lo que dice Foucault, utilizando este recurso que Borges había referenciado, es qué es lo interesante aquí, ¿sí? Y qué es lo que nos dificulta a nosotros la posibilidad para entender otras formas de pensar, otras formas de clasificar, otras formas, y qué es lo que nos anula, ¿sí? Entonces, en ese punto, Foucault dice que lo que nos anulaba era porque estaban referenciados como
los animales que rompen el jarrón, B, los animales del emperador, C, decía, lo que nos anula es el ABC, pero lo que nos daría potencia para ampliar nuestro pensamiento sería precisamente poder incorporar esos nuevos lenguajes y esas otras formas de categorizar y de revisar y de conceptualizar y de analizar y de ser necesario interpretar el mundo. Y eso solamente lo producimos cuando estamos en capacidad de entender, de acercarnos a otros discursos, a otros lenguajes, porque sin duda alguna eso es lo que nos va a terminar limitando. Entonces, mirarlo de otra manera va a requerir de eso, claramente, ¿no? De mirar de otras formas, de abordar múltiples perspectivas. Me gusta a mí, por ejemplo, en este ámbito de esta habilidad creativa, estimular el tema de mirarlo desde unas formas contrarias, ¿no? Porque miren que ese sesgo que vivimos en muchos de nuestros países está muy situado en eso. Solamente reviso la posibilidad de los que piensan como, lo más cercano a los que piensan como yo pienso. ¿Sí? Anulando el concepto hasta mismo de solidaridad, posiblemente, porque eso, digamos, traslada a muchos de estos escenarios, ¿no? La solidaridad en Latinoamérica solo se da entre iguales, no se da con el diferente, o sea, es decir, yo soy más solidario con el que se parece a mí, con el cercano a mí, pero no con el diferente. Entonces, tiene que ver mucho en esto, y miren cómo trascienden estas habilidades. Esta que es todo el tema kinestésico, hacerlo bailar, hacerlo sonar, es también un referente fundamental. Hoy la neurociencia ya no está hablando de 5 sentidos, está hablando de 7 sentidos, está hablando de la posición de mi cuerpo, está hablando de la posición de mi rostro. Cuando yo frunzo el ceño, acá rápidamente estoy mandando unas instrucciones al cerebro, comienza toda una estimulación química, de una segregación química de cortisol, y entonces entro en toda una cantidad de dilemas de cómo pienso. Entonces ya no estoy, ya esto digamos que se amplía, no solamente a las dinámicas auditivas, de sonido, de movimiento, también de gusto, pero también ahora que pasan por todos estos descubrimientos tan interesantes que estamos haciendo, pero al menos que uno pudiese manejar esta carga kinestésica básica sería definitivo, sería muy interesante lo que uno puede lograr estimulando el desarrollo de esta habilidad. La curiosidad, reforzando el impulso interno para aprender, poner las ideas en contexto, poner las piezas más pequeñas o experiencias en un marco más amplio o poner cosas juntas de manera significativa, aceptar el desafío. Miren que ahí ustedes podrían estar ubicando todo el tema de pedagogías activas, ¿no? De pedagogías de aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, todo ese tipo de cosas. Uno ve claramente que hay una correlación muy interesante que de hecho ya está medida, ¿no? Hay investigación alrededor de este tema claramente de cómo esas habilidades creativas van a sumarle y van, digamos, de una u otra forma a estimular y se ven estimuladas a partir del uso de estas pedagogías. Vienen otras también como atención plena. Creo que eso ustedes han visto que hay personas dedicadas en este momento muy fuerte a este tema de atención plena. Integrarse completamente con el momento presente es una de las habilidades que hoy requieren mayor trabajo, mayor esfuerzo. Uno no puede construir grandes procesos o uno no puede avanzar de la mano de personas que están ausentes. Hoy conocemos claramente que estamos ausentes hasta de nuestra propia intimidad, ¿sí? Eso es demasiado fuerte y lo que está pasando precisamente en Aula tiene que ver mucho con eso. Estamos trabajando con personas ausentes. Están ahí probablemente físicamente, pero no necesariamente están pensando en lo que están haciendo, ni están moviendo, ni están construyendo en el lugar donde deben construir, que es en su presente. La tolerancia a la ambigüedad, ser capaces de abrazar la incertidumbre, esa mente abierta, resistir el cierre prematuro y el deseo de completar las cosas de la manera más fácil y rápida. Ese es uno de los temas más interesantes de las habilidades que hoy tratamos de trabajar, ¿no? Esa necesidad de terminar, de culminar, de no interiorizar el proceso, ¿sí? Y que va a generar grandes pérdidas, digamos, en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, pero que en la dinámica propiamente vamos a ver todas esas variables asociadas a temas de deserción que claramente se van a ver ahí establecidas. Ser original, alejarse de lo obvio y de buscar opciones novedosas, ¿sí? De promover esa originalidad en las respuestas que pretendemos, de estimular esa originalidad y resaltar la esencia,
dentro de tantas de las habilidades creativas. Hay cientos y cientos de listados, estos son tomados basados en el modelo de incubación de Torrens. Acuérdense de esos tres momentos: crear expectativa, ¿cierto? Generar la expectativa, profundizar en las expectativas y extender el aprendizaje, extender la expectativa, para que no solamente nuestro estudiante se quede ahí, sino que por el contrario se dé la oportunidad de desarrollar y de continuar esa búsqueda, ¿no? Porque ahí es donde comienza él a entender y a generar mucho del aprendizaje significativo que se va a establecer. Entonces, alcancen a percibir sin duda alguna cómo este mapa de habilidades creativas nos va dando grandes posibilidades, y que yo ya en la medida en que voy diseñando actividades, esas diferentes actividades, pues las voy incorporando y las voy desarrollando. Y ya para ir saltando muy rápido, veo que me fue el tiempo muy rápido. Este fue un ejercicio que yo me traje de una de las presentaciones de un personaje muy interesante que yo creo que allá en México lo han ido conociendo bastante. No es de México, pero creo que el TED se encargó de hacerlo, de trabajarlo y de hacerlo bastante, promover mucho su trabajo, que es de Freire, de Juan Freire. Y me gustó mucho este ejercicio porque me ha hecho replantear mucho el tema de las pedagogías activas de aprendizaje. Y si le quieren tomar un pantallazo, si ya lo han hecho, entenderán claramente que la reflexión que esto nos arroja cuando se habla de ese paradigma de educación expandida es de pararse a pensar en los últimos años qué aprendió, dónde sucedió y cómo sucedió. Y cuando uno hace este ejercicio miren, es que lo he hecho con grupos, con equipos muy grandes, con auditorios muy grandes, y uno encuentra que muy pocas personas están situando el aprendizaje necesariamente en los lugares que, entre comillas, se diseñan para posibilitar y generar el aprendizaje. Y eso es una cosa importante, y por eso es el concepto de educación expandida tan maravilloso y tan interesante, y es entender claramente que no estamos, que cuando uno incorpora estas pedagogías activas, y dentro de esa noción de extender el aprendizaje, no estamos estimulando solamente para que se haga uso de ese desarrollo, de esa estrategia que estamos incorporando en ese momento, sino que lo que también estamos es brindando unas herramientas para abordar, ¿sí? Algunas de esas prácticas y algunas de esas estrategias en el diario y en la cotidianidad, en la casa, en la sociedad, en la calle, en el trabajo, porque también hay que entender claramente que estas pedagogías se extienden, ¿no? ¿Sí? Así como la educación se expande, pues nosotros creo que también desde el ámbito pedagógico intentamos expandirnos con la educación misma y entender claramente que cuando desarrollamos una actividad no deberíamos cerrar la actividad necesariamente, obviamente para nuestros procesos de evaluación así estarán configurados, pero también lo que deberíamos buscar con cierta claridad es cómo extendemos esa oportunidad. Imagínense uno entrenando o acompañando un equipo o desarrollando un equipo o trabajando con un equipo. Yo he venido resignificando el concepto de entrenamiento. Sé que tiene unos matices muy fuertes y que es ampliamente cuestionable, pero claramente uno ve que así como se habilita un espacio para el entrenamiento físico, hay espacios para el entrenamiento mental, porque no es un espacio que esté, o sea, los espacios a los que refiero con esa noción de entrenamiento no son espacios a los que busquen o que pretendan sesgar eh, a esas personas, no, están es ampliando e incorporando una cantidad de recursos para que él quiera pensar, ¿sí? O para que lo que él quiera visualizar o hacia donde quiera determinar todas esas grandes habilidades y esos grandes desarrollos que tiene como persona, hacia dónde los quiere impulsar, creo que es otro debate, y en ese debate creo yo que entraríamos en otro escenario muy diferente, porque creo que nos ha pasado a muchos. A mí me ha pasado bastante en mi país de tener estudiantes muy brillantes que cuando pasan a la escena pública terminan siendo realmente un problema para el país. Y eso es un tema donde yo a veces me cojo la cabeza y digo, uy, ¿qué pasó acá? Pero todas estas herramientas, toda esta posibilidad, ¿por qué se fue para entender y para que cometieran estos líos y para que hicieran esto con los...
bueno, frente a eso creo yo que es un tema mucho más personal, hace parte más de su responsabilidad individual que de la misma categoría propiamente de lo que pretendemos nosotros. Pero este es un ejercicio muy interesante porque nos puede permitir a nosotros primero establecer cuál es el alcance real que puede tener esta discusión alrededor de pedagogías activas, promoviendo el desarrollo de la creatividad. ¿Sí? Creo yo que ahí nos podemos situar de una forma valiosa o significativa. Me gustaría mucho que lo hicieran, que ustedes lo hagan y que se pregunten en esto para entrar a validar en muchas de esas corrientes y en muchas de esas, digamos, de estos espacios que tenemos hoy dentro de esas estrategias del aprendizaje basado en casos. Yo les tenía un recorrido ahí en la presentación. Me preocupa siempre es un poco el tiempo porque quiere uno abordar muchas cosas, pero se los haremos llegar. Por ejemplo, voy a traer a colación esto, que es una experiencia muy colombiana. Ahora me cuentan un poco de la vivencia en México. Esta es una experiencia interesante del aprendizaje basado en problemas eh, y de lo que se está intentando hacer. Y les traigo a colación este ejemplo con una organización que se llama Conet Bogotá Región, ¿sí? Que lo ha entendido muy bien, ¿no? Y es de capturar problemas que realmente se tienen en las organizaciones, que realmente se tienen en las dinámicas comunales, y traer digamos, esos problemas y a través de toda esa metodología de ABP, de metodología, pues proponer, ¿no? Y miren los pasos ahí, ¿no? Presentación e inmersión en la situación del problema, identificación de las necesidades de aprendizaje, complementación y el desarrollo de habilidades, hasta el diseño y desarrollo de soluciones y de la metodología y de la presentación de las conclusiones, ¿no? Básicamente como el mismo ciclo, un poco muy cercano al ciclo, tanto en diseño como en desarrollo de la estrategia misma de actividad de aprendizaje. Entonces uno ve sin duda alguna ahí cómo esto va recogiendo algunos de estos elementos. Yo quisiera dejar ahí como para tener unos minutos de interacción. Hay otro caso aquí interesante también que es el de Interacpedia, que hace lo mismo. Si lo pueden revisar, esto es un emprendimiento muy interesante que también busca todo el tema de estimular la co-creación, ¿sí? Entonces convoca a grupos de estudiantes, a grupos de profesores, de organizaciones para que giren alrededor de la búsqueda de solución de problemas y que a partir de ahí pues estimule claramente esa ruta significativa alrededor de estos temas. Voy a dejar de presentar acá, ya les compartiremos la presentación de alrededor de unos 100 slides para tener un espacio para poder dialogar, para poderlos escuchar. Muchísimas gracias, doctor. Súper interesante todo lo que nos ha compartido. Vemos que tiene muchísimo material que compartir y experiencias también. Y pues vamos a dejar estos últimos 15 minutos para las preguntas de nuestro auditorio. Entonces, no sé cómo prefiere la dinámica, si vamos leyendo los comentarios que hay aquí Sí, o o si adelante, dejamos abierto el micrófono también. si podemos activar participación, maravilloso. Pensé que no Adelante. tenía. Sí, sí se puede. Si quieren, el que guste, pueden alzar la manita que viene aquí abajo en reacciones. Y así vamos dándoles la palabra. Si alguien tuviera alguna pregunta. Pues muchísimas gracias. Vamos a, bueno, Teresa nos tenía, Jimena tiene ahí levantada la mano. adelante, adelante, Jimena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Yo tenía una pregunta para usted porque ha estado... Hola Jimena, te escucho muy bajito. ¿Acomodo? Sí, ya acomodé el micrófono, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, adelante. Sí. Le quería preguntar, ya que ha mencionado varias veces a Michel Foucault, y yo le quería preguntar algo que también va con respecto a lo que estamos viviendo actualmente en la nueva digitalización de la educación. ¿Usted cree que así como menciona él, que los saberes, los conocimientos, lo que se debe de aprender responde a los epistemes vigentes? ¿Usted cree que las culturas digitales
la nueva incorporación de las TIC ya nos hizo cambiar de a nuevos epistemes? ¿Estamos ya ante un nuevo episteme? Bueno, muy profundo el tema, pero muy interesante. No, cuando referenciaba a Foucault a lo largo de la charla, lo referenciaba precisamente por esa discusión alrededor de la apertura misma, de entender y de comprender el momento en el que nos estamos situando. Yo considero en este momento que estamos realmente ante una transformación muy, muy importante. Y lo pongo claramente, y creo que sin duda alguna giramos alrededor de nuevos, no necesariamente alrededor de nuevos epistemes, porque creo que el episteme que está en el centro es la vida, ¿no? Porque realmente lo que está la preocupación central que hoy tenemos es la vida, ¿no? Y esto se sigue desde la discusión de biopolítica hasta la misma construcción que hoy adelantamos, vemos que la gran tensión sigue siendo alrededor de ese gran proyecto que es la vida. Entonces, pero sí creo que la aproximación que hoy estamos teniendo y ante las diferentes tensiones y ante las diferentes dinámicas, sí nos hace necesario replantear mucho de lo que estamos. Es más, hasta de comenzar a preguntar, yo por estos días me preguntaba si las preguntas que nos han acompañado a lo largo de mucho tiempo son las preguntas correctas que debemos seguir haciéndonos. Y que la filosofía nos ha ayudado bastante alrededor de esto, si probablemente llega un momento en donde es necesario o replantear las preguntas o poner esas preguntas en estos contextos en los que nos estamos desarrollando. Entonces, creo que sin duda alguna hay una transformación, pero creo que el centro, ese gran episteme mayor, sigue siendo la preocupación por la vida, porque no hay un solo ecosistema hoy que no esté, o sea, que no esté en riesgo, ¿sí? Y creería yo que hacia por eso les hablaba yo al inicio, no sé si me escuchaste el comentario de pronto, Jimena, al inicio, de poder pensar ya no solamente pensar algo centrado en el estudiante, sino centrado en un propósito, ¿sí? Sí, sí lo escuché. Y un propósito que sea, ¿por qué no necesariamente pensar en la protección de la vida, ¿no? Porque es lo que está en el centro. Entonces, creo que las tensiones son enormes, pero también creo que el tema está muy puesto en los lenguajes, en la manera como estamos de una u otra forma aproximándonos y mediándonos entre diferentes lenguajes a los cuales muchas veces los dejamos de lado, los desconocemos y tienen su propia carga, tienen su propio proyecto axiológico, su propia carga de valores y su propia intencionalidad. Entonces sí es un reto y un desafío muy potente el que tenemos, ¿no? Miren que una de las cosas que lastimosamente pasa en el ámbito pedagógico, a mí me decía un experto en pedagogía en Colombia, me decía que cuando la pedagogía entraba, la educación salía por la puerta. ¿Sí? Y era un poco en la discusión y una construcción muy crítica alrededor de que cuando nos volvemos tan seguidores, que los latinos tenemos ese gran lío de una metodología y todos giramos hacia allá rápidamente, desconociendo por completo realmente cuál es el sentido o cuál sería la importancia de esa transformación. Entonces, creería que sí hay unas transformaciones importantes y significativas, así sea para afianzar lo que durante mucho tiempo nos acompañó y que hoy ya no necesariamente no se habla de eso de la misma forma como se hablaba en su momento, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver, aquí en el chat ponen algunos comentarios. Gracias, muchas A mí me gracias. gustaría, tenemos una pregunta al inicio sobre metaverso, creo que era de Teresa Lara. Teresa, ¿estás con nosotros? Sí, sí. Adelante. Yo te preguntaba sobre el metaverso por la imagen que nos estabas compartiendo, ¿no? Ah, ya. Me llamó la atención porque yo sentí que ya me estabas llevando a una gamificación, pero real. Por eso me pusiste ahí en el dilema si realmente ya la educación estaría dentro del metaverso, ¿no? Aunque un colega también por ahí decía, no, lo utilizas como una herramienta, ¿no? Pero ¿cuál es ahí tu punto de vista? Yo pienso, mi punto de vista alrededor de este tema es, hay toda una mediación, toda una instrumentalidad, toda
tecnológica, pero de lo que no, digamos, lo que no intentaría yo desconocer hoy es que esa identidad o esas identidades que se producen en esta noción de metaverso, si lo queremos llevar a un plano, si quieren, digital, también hacen parte de la realidad. O sea, es decir, también ahí se está presente y un poco desconocer que esa identidad digital es tan significativa como la identidad que tenemos en nuestra realidad, sin que esté mediada tecnológicamente, sería desconocer realmente una parte fundamental y significativa que hoy se está viviendo y que hoy se está construyendo, y en la cual posiblemente a partir de no necesariamente ser nuestro lenguaje, sí vemos claramente como hay generaciones enteras que nacen con una cercanía y una proximidad tremenda y se están produciendo para eso. Entonces, desconocer esos mundos creo que es desconocer también una parte fundamental de la realidad, porque al fin y al cabo trasciende, transforma, produce, o sea, es decir, hoy vemos cómo nuestra participación en muchos de estos espacios o el reconocimiento de estas dimensiones hasta transforma el cuerpo, ¿no? Basta con salir a caminar o llegar a un grupo de estudiantes. Por ejemplo, en mi caso, yo les cuento una cosa particular, la Facultad de Administración, no siendo una facultad que tenga una fundamentación en artes o como uno lo quisiera ver, es una de las facultades más diversas, o sea, es decir, y yo se los digo a ellos, y eso me parece a mí tan interesante y es claro, es como se han ido apropiando de mucho de lo que está sucediendo específicamente en el mundo de los negocios, pero cómo pasa por su vida y cómo pasa por su cuerpo, por su mente, por la manera como se relacionan. Entonces creo que sí estamos ante otras dimensiones que van a trascender y a transformar nuestra realidad. Están transformando nuestra realidad. Desconocer eso es bien complicado, ¿no? Por estos días la discusión que hay alrededor de los módulos de inteligencia artificial, ¿sí? Que nos tienen a muchos pensando es totalmente definitivo también. Hacen parte de nuestra realidad. Pero como todo, van a unas estructuras de pensamiento que están inmersas ahí. A uno le preocupan algunas dimensiones, la dimensión política, de cómo estas personas son capaces de transformar su realidad a partir de esa inmersión en esas múltiples miradas, ¿no? Ok, Muy muchas bien. gracias, doctor. Gracias a usted por su pregunta. Pues, ¿habrá alguna otra mano alzada, alguna otra pregunta? Pues aquí hay varios comentarios en el chat. Muchas gracias, doctor. La reflexión que me llevo es que los retos de la pedagogía es también evolucionar o ir a la par de los intereses o lo que les impacta a las generaciones actuales, ¿verdad? O sea, todo esto también es bastante nuevo para nosotros y pues gracias por todo lo que nos comparte para actualizarnos. También muchas gracias, un gran equipo. En verdad es necesario este tipo de espacios donde compartir las grandes reflexiones y análisis de las diferentes realidades educativas. Doctora Pues, Sofía, si me permites ahí, yo quisiera hacer un comentario sí, adelante. y es entender cómo cada sociedad tiene y cada individuo tiene su propio reloj, ¿no? Tiene su propio reloj y entender que al menos para nosotros, por ejemplo, pues particularmente para el caso colombiano, estos desarrollos que son desarrollos de más de 60 años, por ejemplo, el modelo de incubación de Torrance, que son referentes de más de 60 años, 70 años, eh, para unas sociedades marcaron parte de esa ruptura que hicieron sobre su modelo educativo. Para nosotros hasta ahora está siendo motivo de apropiación. O sea, creo lo que quiero decir es que eh, es lo valioso del conocimiento como una construcción social, ¿no? De cómo cuando irrumpe y llevar equipos de profesores, de diseñadores de currículo, de administradores educativos a estos escenarios en donde lo que se busca es promover el desarrollo de las habilidades creativas. Créanme que no es tan sencillo como uno quisiera. Es que basta con ver el marco regulatorio de la educación superior. Por ejemplo, estoy hablando del caso colombiano, lo, 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 lo difícil que es en un momento para poder promover. Nosotros, por ejemplo, hasta ahora estamos dando discusiones sobre modelos educativos, sobre el tema de lo dual, sobre el tema de lo... Pero más allá de eso no se ha trascendido. Entonces es bien interesante lo que pasa en cada país, en cada sociedad y con cada persona. Entonces creo que poder redescubrir estas ideas y poder matizar estas ideas en nuestros contextos es una gran oportunidad para promover transformaciones, ¿no?
Muchas gracias por su comentario, doctor. Pues si ya no hay más preguntas o comentarios, pues yo creo que ya daríamos cierre. Vamos a agradecer muchísimo al doctor Humberto, muy enriquecedor lo que nos ha compartido el día de hoy sobre cómo generar esta creatividad, sobre las nuevas pedagogías activas, todas las herramientas y estrategias educativas que nos ha compartido en relación a la docencia del alumnado, pues vemos que es un mundo, ¿verdad? Y también compartirnos las experiencias que tienen en la educación en Colombia, que es parecido a lo que tenemos en México, ¿no? También es como una oportunidad de un intercambio intercultural. Pues nos llenas de enseñanzas y esperamos que nos pueda seguir acompañando en estos eventos de innovación docente. Y bueno, a ustedes que nos acompañaron desde la UAM Coajimalpa y otras unidades, desde Saltillo, el Estado de México, Ixtapan de la Sal, Guanajuato, Colombia, Argentina, pues les decimos pues muchas gracias y estemos siempre abiertos al aprendizaje. Y concluimos así nuestra primera sesión del primer ciclo de talleres virtuales de innovación educativa y los esperamos en la siguiente sesión el próximo jueves 23 de marzo de 3 a 5 con el tema liderazgo educativo y creatividad en la docencia para nuevos desafíos, éxitos y aprendizajes. Aquí en el enlace les hemos dejado, perdón, en el chat les hemos dejado el enlace para obtener la constancia de participación. Y bueno, también para terminar, quisiéramos pedirles si pueden prender sus cámaras, los que puedan, para tomar una captura de pantalla de este enriquecedor taller. Los que puedan. Muchas gracias. ¿Ya estamos? Pues bueno, voy a tomar una captura a la 1, a las 2 y a las 3. Sonríe. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ah, y se me olvidaba, vamos a compartir aquí la pantalla para dar un reconocimiento oficial de parte de la universidad al doctor Humberto. La Coordinación de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, a través de Innovación Docente, otorga la presente constancia al doctor Humberto Alejandro Rosales Balbuena por su invaluable apoyo como facilitador en el taller virtual La Creatividad y las Pedagogías Activas en la Docencia. Pues no acabamos de agotar el tema, doctor, así que ojalá que a futuro podamos... No, ojalá que tengamos el espacio para el taller. Sí, Pero ¿verdad? Faltó es que más. se anima uno mucho como colocando este marco. Y bueno, muchas gracias, doctora Sofía. Yo realmente muy agradecido y atento a todo lo que podamos construir de manera conjunta, de construir comunidad. Son ideas que están abiertas para la discusión, pero que les quedó el reto, ¿no? Quedó el reto de diseñar al menos una actividad que tenga esos 3 momentos y que estimule el tema de habilidades creativas, que sea un reto, ¿no? Así sea ahora la próxima reunión que tengan, a ver cómo pueden promover eso, o la próxima clase en la que están involucrados, cómo podemos estimular varias de esas habilidades creativas, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Y pues a nombre de mi coordinador, el maestro Joaquín Hernández, y una servidora, pues les damos las gracias a todos y concluimos nuestro primer taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.